Hola amigas, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz, estoy haciendo este video medio que a las carreras, medio improvisadongo. Miren, no solo voy a decir que el labial es el 373 Mauve for Me de Maybelline, creo que es. Estos labiales salen tan buenos, amigas, tan buenos. Está derretido porque lo traigo todo el día en el bolsillo. Ah, y este es un dupe de un labial de MAC, el Velvet Teddy, que me gusta mucho, pero el de MAC se me hace un poco seco. Bueno, no tan seco como el Ruby Woo, pero pues por ahí se va. Bueno, amigas, realmente vengo regresando del trabajo, por eso me ven toda ya. He perdido mi frescura, pero quería grabar porque de pronto no tengo mucho tiempo y ahorita dije, voy a tomarme una pausa, un respiro. Salí media hora antes del trabajo porque nos quedamos en internet, entonces estoy un poquito más temprano en casa y pues se darán cuenta que no puse ni la toma normal ni nada, porque quería hacer este video antes de que se me olvidara acerca de mi Guadalupe Reinas y cómo me fue y pues todo acerca de los libros que leí en esa maratona. Y quería hacer este video especial porque siempre lo que sucede con el Guadalupe Reinas es que cuando empieza, ya todo el mundo se está como, ya está con la mente en las vacaciones. Yo misma también, pues ya, o sea, con tiempo de anticipación dejo grabados mis videos para las semanas siguientes. Y pues obviamente como no ha terminado la maratona, a veces esos libros que leo entre mediados de diciembre y principios de enero se quedan como que perdidos en medio de la nada porque ya no entran en el resumen de 2022, o sea, del año pasado, pero tampoco entran en enero, o sea, en el Keeping Up de enero, pues porque los leí en diciembre. Entonces, lo que quise hacer este año concretamente es hacer mi ranking, o sea, de los 8 libros que al final terminé leyendo, del que menos me gustó al que más tops me gustó. Y la verdad pensaba hacer un guión para grabar este video, pero como les digo que vengo del trabajo y se me hizo fácil, la verdad es que lo voy a ir haciendo conforme me vaya acordando, así es que si me equivoco en algo, pues perdónenme. Entonces, bueno, tengo muy claro que el libro que menos me gustó de los que leí en la Guadalupe Reinas fue 1994, Perder o Fingir, de Brenda Legorreta. La verdad es que yo no conocía a esta autora. Este libro lo conocí porque vi la portada o alguien me dijo o alguien lo estaba leyendo. O sea, de esas cosas que ves o sea, lo ves en Goodreads o lo ves en Facebook o ves que alguien lo está leyendo y lo pone en sus redes sociales. No conocía a la autora para nada, como les digo, y vi el libro, me enteré que existía y creo que alguien alguna vez me dijo que si me gustaban las historias de adolescencia lo tenía que leer. Y sucedió que mi marido y yo andábamos en el Sanborns, cuando íbamos de salida, es que Sanborns ya tiene su sección de baratas o algo así, o sea, como de los libros que están en descuento, en súper descuento. Y ahí estaba y me costó yo creo que 99 pesos. La verdad es que con lo que cuestan los libros ahora se me hizo una super ganga y sobre todo se me hizo padre encontrarlo porque tenía tiempo con la curiosidad de leer. Se trata de una chica, Amelia, si no me equivoco, que es católica, o sea, ha crecido en un contexto católico, en una escuela católica, y pues hasta ese punto ella se consideraba a sí misma muy creyente y no cuestionaba pues las cosas que le habían enseñado como correctas o incorrectas. Pero justo en 1994, aparentemente, ella empieza pues a cuestionar estos valores y estas cosas que le exige la moral católica incluso empieza a cuestionar la existencia de Dios. Tal como, o sea, la premisa no suena nada mal, pero el texto sí es bastante pálido. No tiene en el vocabulario así como coloquial, no tiene picos y valles, o sea, no tiene momentos que suban y bajen, o sea, como que todo se mantiene en el mismo nivel. O sea, no hay nada que nos permita saber qué es lo que le interesa acentuar a la autora, o tampoco hay un
tono emocional marcado, no hay una exploración temática importante. Y lo peor, bueno, es que 1994 fue un año decisivo en mi vida. Yo iba en primero de secundaria. Entonces, inevitablemente ese año yo lo tengo así tatuado en mi cabeza, y no solo como números, sino la atmósfera, ¿no? Pasaban muchas cosas muy relevantes en mi ser en ese año, no solo por las cosas, o sea, no solo en términos de acontecimientos, sino pues yo era una chavilla de 12 años y empezaba a tener mis propios gustos en todos sentidos, ¿no? O sea, en música, sí, las cosas que me interesaban. O sea, recuerdo mucho esa época de mi vida. Por una parte muy triste y muy difícil, pero por otra también muy llena sí, o sea, como de descubrimientos, ¿no? De la individualidad. O sea, es un recuerdo muy agridulce. Pero entonces, por supuesto que a mí me atraía pensar en alguien que hubiera escrito una historia acerca de 1994. Y el problema con esta novela es que se podía haber llamado 1994, se podía haber llamado 2001 Odisea del Espacio, se podía haber llamado como fuera, porque realmente el hecho de que sucediera en ese año o en otro era completamente indistinto. De vez en cuando le pone unas pinceladas así o sea, hace referencias a ciertas películas, hace referencia a Nirvana, pero no llega a ser, no sé, no le agrega nada a la novela, tampoco. Sí, realmente no, ni comunica ese ambiente ni a alguien que lo vivió ni a alguien que no lo vivió. La historia pues se queda como que bastante corta. Los personajes no son distintivos tampoco, entonces pues no, o sea, esa sí fue una decepción completa. Si lo hubiera leído antes hubiera entrado sin duda mis decepciones. Y ese fue, o sea, ese es el lugar 8 de mi Guadalupe Reinas. En el 7, fíjense, que está Andamos perras, andamos diablas, cercanamente conectado con los años 90. Ahí pasa lo contrario. El libro es un libro de cuentos, es el primer libro de cuentos de Cristina Rivera Garza, reeditado con otro título. Antes se llamaba La guerra no importa y ahora se reedita con esta nueva frase, con esta frase que la verdad me parece más acertada, a lo mejor más con nuestros tiempos, no lo sé. Había leído que Cristina opinaba que este libro ya era, o sea, como que hablaba o entreveía la crisis de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Yo no entendí por qué, tal vez mi lectura es pues deficiente, pero yo no, la verdad es que como conjunto no me encantó el libro, tampoco hubo ningún cuento que yo dijera, este cuento me encantó, pero sí se ve que, o sea, para ser una escritora joven que empezaba, sí se nota que ya había ciertas intuiciones, sobre todo ciertas búsquedas y ciertos riesgos, que claro que sí distinguen a un escritor que está experimentando y que está buscando cosas, y que claro, tarde o temprano se convirtieron en hallazgos, ¿no? En la carrera de Cristina Rivera Garza creo que lo decisivo fue cuando se dejó llevar por el archivo, o sea, o mejor dicho, cuando se metió de lleno al archivo. Se ve que siempre le ha interesado, por supuesto, pero cuando encontró el punto en el que se combinan o se intersectan el documento y la escritura sí, o sea, y sus búsquedas estéticas, eso fue donde su escritura dio un salto hacia otra cosa y se convirtió justo en lo que nosotros entendemos ahora por Cristina Rivera Garza. En este libro, pues puedes que haya algunas búsquedas, sobre todo en términos de estilo, pero todavía estaba pues lejos de acercarse a los temas, bueno, no sé si a los temas, pero sí a la manera de mirar que tiene ahora y que a mí es la que me parece más interesante. Como curiosidad está bien, o sea, leer el primer libro de una autora que ahora es tan relevante, pues sí, claro que a mí por lo menos sí me llamaba mucho la atención y ahora que lo hice, pues creo que valió la pena como experiencia, pero tampoco podía decir que fue una lectura que súper archi requete disfruté. No, la verdad es que no. Insisto, como curiosidad está bien. Ese fue el 7. El 6 tendría que ser el cuerpo nunca miente de Alice Miller, que era el libro de psicología.
Alice Miller tengo entendido que es una psicoanalista que de pronto se distancia de la escuela de Freud porque lo que ella dice es que Freud no considera a los niños como personas, digamos, o sea, su versión de las cosas no la da por confiable, o sea, duda mucho o pone mucho en duda los recuerdos infantiles y todo esto. Y entonces Alice Miller intenta reivindicar las experiencias infantiles esas percepciones o esas experiencias que nos marcaron en esa etapa, pues lo que ella dice es que realmente son fundamentales y que no hay que perderlas de vista. Eso en principio, pero su punto más importante es que sí, o sea, básicamente lo que ella dice es nadie está obligado a querer a sus padres. Si tú quieres a tus padres porque ellos se ganaron tu cariño, está bien, pero si tus padres te maltrataron, te humillaron, te descuidaron y no se merecen tu cariño, no tienes por qué quererlos. Y ella lo que dice es que en la cultura occidental está tan arraigado el pensamiento católico que ni siquiera los terapeutas se pueden escapar de esto y que entonces hay terapeutas que le hacen mucho daño a sus pacientes porque a fuerza quieren llevarlos a perdonar a sus padres, ¿no? O a llevar, o a, sí, a seguir frecuentando a sus padres, ¿verdad? Y lo que dice Alice Miller es que esto no siempre es una alternativa terapéutica o no para todos, o que realmente hay personas que sí necesitan tomar esa distancia y que nadie tendría por qué hacerles sentir culpables por eso. Creo yo que ella estaba creando sus libros y sus teorías en los años 70 y creo que en ese momento sí es muy avanzado que estuviera diciendo esto. Ahora he encontrado otros libros con ideas parecidas, pero han pasado pues 50 años, amigas. Entonces tiene su mérito. Sin embargo, este libro no me terminó, o sea, me pareció interesante lo que decía. Tiene mucha información muy, pues sí, interesante, yo le diría interesante, porque usa como ejemplos a veces a autores, pues Virginia Woolf, por ejemplo, a Rimbaud, a Yukio Mishima, etc. Y eso pues nos cuenta cosas de su vida y ella intenta explicarnos detalles sobre su psique. El problema es que es muy redundante, o sea, digamos que lejos de ir construyendo o explicarnos más a fondo sus ideas, como que se vuelve muy repetitiva y gira en torno a ejemplos que no, a mí no siempre me terminaron de parecer tan claros o tan pertinentes. Y eso hizo que tal vez el libro no me terminara de prender la tele. No me disgustó leerlo y realmente, insisto, le reconozco todo el mérito que tiene a esta autora por haberse animado a decir esto en un tiempo. Si ahorita es difícil, yo me imagino que hace 50 años lo era mucho más. Pero bueno, pues también el libro ya tiene sus límites, ¿no? Digamos. Ese sería el 6. El 6. Y los 5 primeros lugares, yo creo que ahí sí ya en general todos están bastante bien. En quinto lugar tendríamos a Lucía Leonor Enríquez con Nadie se va a reír, que es un libro publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Amigas, si ustedes se lo encuentran en alguna librería educal o en algunos de estos descuentos que hacen a veces, yo creo que vale la pena que lo agarren porque son obras de teatro muy cortas, son prácticamente escenas, pero están muy bien escritas. La verdad es que con un sentido del humor negro, oscurísimo. O sea, si a ustedes les gusta la ironía fina, inteligente, pero eso sí, muy oscura, este es su libro. Y creo que siempre estamos diciendo esto de que en México casi nadie tiene el valor de escribir desde el humor o con humor. Pero también es cierto que cuando alguien lo hace, pues casi nunca se le toma en cuenta o casi nunca llega a ser así como de los muy famosos o muy conocidos, ¿no? Y me parece triste porque pues tiene mucho mérito escribir con humor en cualquier sentido, o sea, humor negro, humor simple, humor, el que ustedes quieran, tiene su mucho mérito y sobre todo constituye una rareza. Entonces, sobre todo la primera parte son como estas comedias de humor negro. El título le viene como anillo al dedo, nadie se va a reír. Realmente son situaciones en las que uno sí le ve la gracia, pero a veces también se siente como qué mala onda, cómo me voy a reír de eso. Está súper bien hecho, vaya. Yo lo disfruté, me gustó mucho y
me gustaría saber si la autora ha escrito más cosas. Quisiera ver qué tanto ha cambiado o qué cosas cómo ha experimentado con su escritura desde el 2009 que salió ese libro hasta acá. Pero bueno, ese es el quinto lugar en mi ranking del Lupita Queens. En cuarto lugar, esto ya se pone más difícil. Tendría que poner la novela de... Ese sí fue un gran descubrimiento. O sea, cuarto lugar tal vez no suena tan halagador, pero créanme que es que ya está muy reñido. En cuarto lugar pondría la novela The Subtweet de Vivek Shraya. Ya saben que soy pésima con los apellidos, pero creo que es una novelista canadiense de origen hindú, si no me equivoco. Y la leí para la consigna de autora trans. Me encantó haberla encontrado porque esta novela de Subtweet es una novela muy amena, de las que tildarían de juveniles, o sea, los personajes son chicas jóvenes que se dedican a la música, o sea, que están de este lado de la creatividad. Creo que todas ellas hijas de migrantes, bueno, pues sí, o sea, de origen hindú, pero viven en Canadá. Y esta novela concretamente habla de la amistad entre mujeres y de cómo es, o sea, realmente no es todo tan suavecito ni tan facilito como a veces lo queremos pintar, sino que también tiene muchas complejidades, muchos claroscuros y sobre todo en los tiempos modernos. Bueno, hay dos agravantes. Una, que ellas viven en esta era moderna y las redes sociales y por qué me likeaste, por qué no me likeaste, por qué no me contestas, por qué solo le contestas. O sea, yo estoy viendo que le das like a todos y a mí no. O sea, estas ondas, cómo juegan en nuestras relaciones amistosas contemporáneas. Y otro elemento muy interesante es que todas ellas son personas creativas, son cantantes, compositoras, y eso también entra en juego a la hora de ser amigas, porque no solo son amigas, son colegas, y entonces, pues no es como que convives con tu amiguita y así, porque, ay, pues sí, vamos a pasear y lo que sea, o porque estudian juntas, no sé, sino que además las une su pasión por su trabajo y las une o las divide su pasión por su trabajo porque también puede haber complicidades, puede haber respeto mutuo, admiración mutua, influencia mutua, pero también puede haber como que recelo, envidia, desconfianza, inseguridades, ¿no? Que se activan cuando a ves a tu amiga y es una súper fregona y dices, no manches, o sea, está cañón lo que puede hacer, ¿no? En el caso de ellas, ¿no? Así de cómo canta, qué bárbara, o las cosas que se le ocurren, o las canciones que compone, o lo que sea, y que por mucho que haya mucho cariño, mucho amor, mucha admiración y mucho respeto, esas emociones nunca van a ser puras, porque también o sea, está este componente también de las inseguridades, la competencia, etcétera. Y en algún momento de la historia entra en juego también la ética profesional, o sea, algunos dilemas acerca de la representación, de los límites, digamos, en el derecho de autor, la canción le pertenece a quién, o sea, al que la escribió, al que le hizo un arreglo, la hizo famosa, al que la canta, o sea, quién se lleva o quién debería llevarse el mérito por cuando una canción se vuelve un éxito, quién debería recibir los halagos y los premios. Muy, muy, muy interesante. La verdad es que yo no tenía idea, no tenía ninguna expectativa, no sabía nada de nada. Y me pareció una novela muy entretenida. No diría que profunda, 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 pero sí aprovecha, a pesar de ser breve y de ser muy ligera, plantea dilemas muy inteligentes con los que yo personalmente sí me identifiqué mucho, porque a mí eso seguido me pasa cuando tengo o he tenido amigas escritoras, pues claro que quieres, o sea, si es tu amiga y la quieres porque te la pasas bien con ella y come pastel y van al cine, lo que sea, pero también quieres que te respete como escritora, ¿no? O sea, que te vea como su igual, sobre todo si tú dices, wow, cómo escribe ella o cómo piensa ella, sí, claro que no es solamente que quieres caerle bien y salir con ella al cine, sino que también valoras su aprobación profesional y todo lo demás. Entonces, muy, muy compleja. No diría muy compleja, o sea, tampoco es no sé, una novela muy compleja. Pero pese a ser una novela breve y no tan densa, sí plantea cosas muy interesantes, o sea, sí da en el clavo, como dice las reseñas de Bookmate, justo en el blanco, sí, exactamente esa sensación.
Bueno, ahora sí me quedan 3. Esto sí ya está un poco más reñido, pero bueno, en tercer lugar voy a poner a el libro de poesía infantil, donde hice medio trampa. El libro se llama Quiere a este perro, de Sharon Creech, y yo ya lo había leído en inglés, pero leí la traducción en español, que no sabía que existía esa versión del Fondo de Cultura Económica. Amigas, este libro tiene todo para ser un amor, al menos para mí. O sea, aquí en este libro lo que vemos es cómo existe una relación entre una profesora y un alumno, y esa relación produce una nueva relación entre ese chico y la poesía. No solamente como lector, sino llega a un punto que se convierte también en autor. Y además de eso, pues obviamente vemos también la relación que tuvo este chico con su perro, el perro al que se alude en el título. Pues si a ustedes estos elementos les tocan alguna fibra del corazón, o sea, relaciones con profesores o profesoras, escritura, lectura, poesía y perritos, amigas, receta para llorar. Eso sí, yo ya, a pesar de que ya lo había leído, o mejor dicho, porque ya lo había leído, desde la página 1 ya tenía ganas de llorar. Me estaban cortando el pelo cuando lo estaba leyendo en Bookmate, en el teléfono, y me aguantaba las ganas de llorar solamente para no hacer el ridículo ahí en el salón de belleza. Lo recomiendo muchísimo. Digo que es medio trampa porque no es como tal un poemario, sino que es una especie de historia contada en clave de poesía. O sea, se usan textos breves que el chico va descubriendo cómo se escribe la poesía, y entonces nos va contando esta historia, digamos que en sus intentos de escribir poesía. Entonces es como narrativo, pero en clave de poesía. Yo lo usé, me encantó reencontrarme con este libro, no perdió nada, no perdió nada absolutamente. Se los recomiendo muchísimo, ya les dije que está en Bookmate, y creo que existe la versión física del Fondo de Cultura Económica, que parece que no es nada cara. Si tienen amiguitos, hermanitos, sobrinitos, hijitos y otros hitos, hitos, oitas, oites, se lo pueden regalar y les va a encantar. O también a cualquier adulto, adulta, adulte que tenga, como les digo, fibras sensibles relacionadas con estos temas, seguro le va a encantar. También hay que decir que las ilustraciones pues están padres. Ya saben que Magallanes pues tendrá sus otros aspectos cuestionables, pero como ilustrador pues es un gran ilustrador. En segundo lugar, amigas, esto sí ya está muy reñido, pero en segundo lugar quedaría, yo creo, que La balada del patito de hule, bueno, ya saben, el tercer tomo del Sensacional de Escrituras, de nuestras amigas Salomé Esper, Ana Laura Pérez y Alejandra M. Vázquez, que en conjunto pues nos traen este tercer tomo, en el cual nos explican qué es la patito de patito, perdón, me hago bolas, pero en realidad lo que nos están queriendo explicar es de qué manera la escucha es un proceso creativo y cómo deberíamos tal vez readaptar nuestra mirada o nuestro entendimiento de este proceso que está un poco en desuso. La verdad es que me encantó, como siempre. Ustedes saben que para mí, creo que de lo mejor del año pasado. Este es un proyecto que continúa, que está vivo, pero creo que es de lo más propositivo en términos de novedades que yo encuentro en el panorama actual. Digo, tampoco tengo una lectura total del panorama, pero al menos de lo que yo conozco o me he encontrado, pues creo que El Sensacional es una de las propuestas más redondas, más completas, mejor pensadas, que proponen ideas, pero que también proponen una forma de decir, no había pierde. Entonces, si ustedes no han llegado todavía a La balada del patito de hule, les recomiendo que cuanto antes le den una oportunidad, porque no les va a decepcionar. De cierta forma ya estoy esperando el tomo 4, y les digo de cierta forma porque lo cierto también es que me pone un poco nostálgica pensar que ya se va a acabar el Sensacional, pero bueno, pues siempre lo podemos releer, lo podemos volver a visitar, y ese libro, digo, no se va a agotar. Es muy rico, es muy generoso en la manera en la que nos recibe, y además creo que cada vez que nos encontremos con él, pues vamos a poder no solo encontrarle un nuevo sentido, sino decirle también otras cosas diferentes, porque como ustedes bien saben, es un libro que cuenta con nuestra participación. Entonces, por supuesto que
fue de las mejores cosas de El Guadalupe Reinas. Y bueno, en primerísimo lugar, estuvo muy reñido, la verdad, pero en primer lugar creo que quedaría Parentesco de Octavia Butler. Bueno, básicamente lo decidí porque ya saben que a mí el factor novedad me pesa. O sea, a mí me parece una hermosa experiencia descubrir un autor o una autora que nunca le habías dado la oportunidad y que cuando llegas dices, wow, o sea, es increíble, o sea, creo que es una experiencia que a mí me renueva la fe en la humanidad porque uno pensaría, pues he leído bastante, ya conozco mis gustos, ya sé por dónde van las cosas, y de repente te encuentras a alguien que te puede deslumbrar de una manera que no esperaste. O sea, eso de verdad o sea, no tiene precio, siento yo, que para uno como lector, o sea, saber, tener esta esperanza de que este gusto por la lectura siempre se renueva porque siempre o sea, siempre puede aparecer un autor que te recuerde cómo era esa primera sensación de asombro por la cual te volviste lector o lectora. Eso la verdad es impagable y entonces yo cada vez que me encuentro con un autor o una autora que me deslumbra de esta manera, lo aprecio muchísimo y creo que solo por eso este libro está en primer lugar. Parentesco no creo que sea un libro perfecto y creo que nadie estamos buscando libros perfectos, solo quiero decirlo porque a veces como que pensamos que cuando damos ese tipo de calificaciones, ¿no? Primer lugar o 5 estrellas o lo que sea, que eso también es medio, es una herramienta, pero no es nada más que eso. No es la verdad, no es un absoluto, ¿no? Pero bueno, solo quiero aclararlo porque si alguien lee ese libro y me dice, ay, no, pero tiene tal o cual cosita y cómo le diste, bueno, sí, tal vez no es una novela perfecta, o es una novela a la cual se le nota ya cierta edad en algunos sentidos, pero muy menores, pero en otros es increíble la frescura y la vigencia y el dinamismo que tiene. Se trata de una historia en la cual una pareja, bueno, una protagonista principalmente, Dana, y su pareja, por alguna circunstancia que no logramos entender, pues comienzan a hacer unos viajes en el tiempo, porque parece que Dana está como que unida de alguna forma a su tatarabuelo, un ancestro blanco, que pues se casó con su tatarabuela negra y pues de donde proviene ella directamente. Pero lo que sucede es que cada que este ancestro está en peligro de morir, como que se abre una especie de portal y Dana tiene que ir a rescatarlo. Pero Dana, por supuesto, es una mujer afroamericana y viaja a los años 1700 o 1800 y tantos. Y entonces, o sea, digamos que la aventura o la parte de acción de la novela está en que una mujer negra contemporánea de repente se ve arrastrada a vivir en los tiempos de no de la segregación, de la esclavitud. Y pues con todo lo que eso conlleva, pues, o sea, de todo, persecuciones, torturas, no poder explicar que viene del futuro, o sea, todo eso que puede estar implícito en un viaje en el tiempo, pues todo eso le da el factor aventura. Pero además ella también está casada con un blanco y cuando este vato empieza a viajar con ella, bueno, pues también todos los problemas que se enfrentan cuando viajan al pasado y están en una circunstancia completamente diferente, porque su unión pues no es normal, por muchos, o sea, miles de problemas en los que se meten y de los que tienen que salir. Pero además es increíble, o sea, a mí lo que me encantó fue que esto es la aventura y claro que eso sí le da su toque de acción y acelera el relato en algunos momentos y lo llena de cosas así que a veces son súper fuertes, ¿no? O sea, como las torturas o la persecución o incluso violencia sexual, lo que ustedes quieran, sin llegar a ser efectista, por supuesto. Pero sobre todo creo que lo que me gustó más y me interesó más fue la manera en la que la autora supo representar, por una parte, las relaciones humanas, las posibilidades de las relaciones humanas cuando hay estas dinámicas de poder pues tan terribles y tan violentas, vaya, pero además también, o sea, esta fantasía de regresar al pasado y encontrarse con sus ancestros y ver cómo vivían y qué significaba eso y de cierta forma entender y relativizar que no hay buenos ni malos, que no hay villanos, o sea, a secas ni víctimas a secas, o sea, como que representó esa realidad
la realidad de esas personas con mucha dignidad y además aprovechó, a veces un poco forzado, pero aprovechó para pues traernos información histórica que nos permitía como que representar y dimensionar perfectamente cómo era la vida en esa época, en muchos sentidos, o sea, no solamente en el de la esclavitud, sino también en las dificultades básicas de la materialidad de la vida, porque el poco avance de la ciencia, o sea, cuando se enfrentaban a tales o cuales problemas que pasaban, ¿no? O sea, muchas cosas. Me pareció muy interesante cómo pudo hacer esta especie de reconstrucción histórica sin que se le pasara la mano, sin desbordarnos de información y como nunca dejó de ser una historia llena de acción, entrañable, llena de emociones, pero también con unas reflexiones pues que le llegan a uno muy hondo sobre la raza, la clase, la desigualdad, la discriminación. No, de verdad, qué novela tan completa. O sea, es todo lo que uno puede pedir de un libro en términos de que, pues, claro, en el nivel más básico, si ustedes ya tomaron mi curso de narrativa, sabrán que lo que yo considero el nivel más básico es pues, que te cuenten una historia que haga que el tiempo avance, que te mantenga a ti preguntándote qué va a pasar, o sea, que quieras saber qué sucede, ¿no? Eso es lo más básico. Pues ahí está lo más básico y bueno, y que te produzca emociones. Pero claro que ella va más allá, ¿no? O sea, va más allá y nos proponen esta historia que puede ser muy entretenida, también toda una serie de informaciones y toda una serie de preguntas sobre todo, y de cuestionamientos éticos y todo, de verdad. Y nos produce mucho interés también por conocer un poco más la historia, pues me imagino yo que norteamericana, pero también de nuestras propias familias, ¿no? Porque a veces las historias de la familia suelen ser como se resumen, pues pasó esto y tuviste un abuelo que era de tal y tal. Bueno, sí, pero ¿eso qué significó? Bueno, vino de allá, pero ¿y cómo fue que hizo esto y esto? O sea, no sé si saben a lo que me refiero, pero creo que a veces los ancestros se nos vuelven muy de papel, muy de fotografía sepia, y se nos olvida que pues tuvieron esto, ¿no? O sea, cuerpos, cuerpos, condiciones materiales, sentimientos y todo lo demás. Y cuando nos acercamos un poquito con esa paciencia para mirarlo, con la complejidad que tiene, pues podemos descubrir cosas muy interesantes sobre muchas cosas, ¿no? Bueno, en fin, ese fue mi Guadalupe Reinas, como se podrán dar cuenta, estuvo bastante variadito. Creo que trajo cosas muy valiosas, descubrimientos muy valiosos, algunas cosas tal vez no tan satisfactorias, pero que de cualquier forma es interesante conocerlas. Y además también estuvo padre que este fue el primer año que leí más de 7 libros, casi siempre, bueno, siempre había llegado a 7, pero nunca más de 7. Y este año conseguí leer 8. Entonces estoy muy orgullosa, muy orgullosa de haber aprovechado mis vacaciones de una manera tan satisfactoria. Y bueno, pues ojalá que ustedes también, si quieren, me cuenten cómo les fue, si hicieron el Guadalupe Reinas, cuántos libros terminaron, cuál les gustó más, si tuvieron también como yo descubrimientos o si tuvieron también como yo alguna que otra decepción. Cuéntenme lo que me quieran contar. Y mientras tanto, pues por aquí lo dejamos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nola de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Adiós.